Bom dia a todas e todos e bem-vindos a esse evento do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, em especial a Cátedra Oscar Sala. Eu gostaria de começar agradecendo os professores Miguel Benazayac e Ariel Penise por terem aceito o nosso convite para participar dessa discussão tão relevante aos tempos atuais. É para nós uma honra ter os dois professores aqui numa discussão multidisciplinar sobre questões relacionadas a esse avanço do digital em termos globais, né? O professor Miguel Benassayag e o professor Ariel Penise, ambos irão falar sobre inteligência artificial, focalizando no tema colonização do vivo e as novas figuras do agir. É importante dizer que nós aqui na América Latina, né, todas essas questões relativas à evolução do digital são muito importantes de serem discutidas sobre uma lente social e política, porque o controle e o poder das inteligências, das tecnologias de inteligência artificial se situam em quatro ou cinco grandes empresas, todas elas fora do Brasil e da América Latina. É muito importante ter essa discussão desses dois especialistas aqui. Eu vou passar para Ellen Nas, que é a pós-doutoranda no Instituto de Estudos Avançados, para que ela possa, então, fazer a apresentação do rico currículo desses dois professores. Bom dia, Ellen. Bom Bom dia. dia, Está com bom você. dia, professor. Obrigada, bom dia a todos. É, nós recebemos com muito entusiasmo o Miguel e o Ariel, eles são autores de vários livros, mas hoje especificamente eles vão falar para a gente do tema do livro que é La Inteligência Artificial não piensa, el cérebro tampouco. Então, nós vamos pensar um pouco sobre essas questões epistemológicas e filosóficas da inteligência artificial com eles. Eu gostaria também de agradecer eles aceitarem o convite e vou apresentar para vocês o Ariel Penice. Ele é ensaísta, professor e pesquisador da Universidade Nacional José Paz e Universidade Nacional de las Artes, co-diretor da rede editorial com Rubem Mira, membro do Instituto de Estudos e Formação da Central de Trabalhadores da Argentina, autônoma e do Instituto de Pensamento e Políticas Públicas. É integrante do grupo de estudos Problemas Sociais e Filosóficos, Instituto de Investigações Gino Germani, Universidade de Buenos Aires. É autor dos livros Novas Instituições del Común, Globalização, Sacralização del Mercado, Papa Negra, Ensaios e Receitas, e coautor de La Inteligência Artificial Não Pensa, El Cérebro Tampouco, com Miguel Benassayag. Del Contrapoder de la Complexidade, com Raul e Miguel Benassayag, entre outras obras. Miguel Benassayag é doutor em psicopatologia pela Universidade de Paris 7, diplomado como pesquisador do terceiro ciclo em biologia, neurofisiologia pela Universidade de Montpellier, psicólogo, filósofo. É professor convidado na Universidade de Lille, França. É diretor do Laboratório Sociales, que articula uma rede Paris 8, Torino, Veneza, Argentina. Alguns de seus livros são La Singularidade de lo Vivo, El Compromiso de una Época Oscura, El Rio del Conflito, El Cérebro Aumentado, El Hombre Diminuído, entre muitas outras obras. Agradeço, então, a presença de vocês hoje para falar para o público que assiste os eventos do IA e o grande público. Gostaria, então, de passar a palavra para
Professor Virgílio, quer Tá, comentar? tá, obrigado. É só para lembrar também que o doutorando Lucas Paolo nos ajudou na construção, no desenvolvimento dessa palestra de hoje. Agradeço a ele também o staff do Instituto de Estudos Avançados, que sempre nos possibilita realizar esses eventos online, envolvendo um grande número de pessoas. Muito obrigado a todos. E a Ellen. Sim, obrigada, exatamente. Perguntas do público podem vir para o iearesponde@usp.br. Gostaria então de passar para vocês, não sei qual de vocês dois prefere começar. Sim, para Ariel Miguel, Miguel. Me parece que eu não falo português. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado a vocês. Pienso que sería interesante primero escuchar a Miguel y en todo caso ver qué puedo yo luego acotar. Bueno, entonces buenos días, gracias por la invitación. Voy a hablar lentamente para tratar de ser comprendido, pero bueno, es así. Bueno, yo trabajo desde hace mucho tiempo, muy a menudo con Ariel, ¿no? Mis temas de trabajo en investigación son en neurofisiología de la percepción. Yo trabajé en el Hospital de Salpêtrière con Francisco Varela, por ejemplo, y hace mucho tiempo, hace más de 25 años, que trabajo en la interfacie entre el mundo digital y el cerebro. Ese es mi terreno de investigación. Trabajé mucho para tratar de entender un poco cuáles son las influencias del mundo digital, de la promiscuidad cotidiana con el mundo digital en el cerebro. O sea, no psicológicamente, por supuesto que tiene influencias psicológicas, pero mi trabajo es en neurofisiología, ¿no? Durante mucho tiempo, hace mucho más tiempo aún, trabajé en la investigación en lo que se llama el implanto coclear, que es lo que permite, bueno, sí. Y entonces, a partir de más de 20 años, 25 años, preferí tratar de comprender, frente a lo que es una verdadera revolución epistemológica y antropológica, que es la llegada masiva del mundo digital, traté de entender con otros investigadores cuáles eran las consecuencias neurofisiológicas y culturales de esta gran revolución tecnológica. Yo voy a decir 2 o 3 cosas para dejar el lugar también al intercambio de las preguntas y aparte por la molestia de escuchar una lengua que no es la de ustedes, ¿no? Bueno, de un punto de vista antropológico, muy rápido digo esto, efectivamente consideramos que la revolución tecnológica digital es la tercera grande revolución de modificación profunda, material, objetiva, subjetiva, de la humanidad. La primera es la que se considera como la adquisición de la lengua articulada, cuando efectivamente la experiencia indirecta, porque es contada, va a ser casi más importante que la experiencia directa, ¿verdad? La segunda gran revolución, por supuesto, es la invención de la escritura hace 5.000 años. El milagro, entre comillas, es que más o menos con muy poca diferencia de tiempo, en lugares sin ninguna conexión entre ellos, se va a inventar la escritura más o menos siempre en Egipto, en China, en la Mesopotamia, ¿verdad? O sea que hay como una especie de evento epocal, digamos, ¿no? Con la escritura, el conocimiento indirecto, el conocimiento indirecto va a pasar de 45-50% a 60-65%,
¿no? O sea que 65% de lo que yo sé de mi relación con el mundo y conmigo mismo es desterritorializada porque viene por una experiencia indirecta. Para ir rápido, con la revolución digital, cualquier persona más o menos urbanizada, pero es cierto que la colonización del campo por el mundo digital es tal que hoy en día un campesino medio vive también en el mundo digital ya, ¿verdad? Eh, entonces se considera que la relación entre conocimiento directo, o sea, corpóreo, o conocimiento indirecto es por lo menos del 90% indirecto y 10% apenas por experiencia corpórea. Tenemos que tener en cuenta que este mecanismo de desterritorialización conoce dos elementos. Uno, la lengua, que desterritorializa, es reterritorializada, recolonizada, porque hay muchas lenguas, o sea que las lenguas también hablan la materia, hablan el paisaje, ¿se entiende? Porque no hay una lengua única. Las escrituras lo mismo. La escritura es un proceso de desterritorialización muy fuerte, pero hay muchas escrituras para decir los diferentes paisajes, lugares, culturas. Bueno, con el mundo digital efectivamente no, con el mundo digital hay dos problemas. Uno, la lengua no tenemos idea, no se puede decir desde cuándo hay una lengua articulada, pero la escritura sabemos, 5.000 años. Entonces hay como una especie de un tiempo largo donde permite una incorporación orgánica de la lengua, de la escritura, perdón, de la lengua y de la escritura. El problema con esta tercera gran revolución antropológica es que, por empezar, es única, o sea, la forma de construir algoritmos es la misma en todo el mundo, no lo que los algoritmos pueden decir, ¿se entiende? Pero el modo de construir, de modelizar digitalmente el real es el mismo en todo el mundo, ¿se entiende? Se pasa de un recorte de la realidad hacia una discretización numérica de la realidad. Es la hipótesis de que el real sería numérico. Es una especie de repotencialización de la matesis universal de Galileo, si queremos, ¿se entiende? Pero multiplicada al infinito. El otro punto que quería evocar, quedan dos nada más, un poco de paciencia a mi español. Un punto es que neurofisiológicamente nosotros tenemos que comprender que justamente la comprensión es un fenómeno corpóreo, ¿se entiende? O sea que lo que yo comprendo, lo comprendo porque la percepción de mi cuerpo instalado en procesos físico-químicos, ¿verdad? Y biológicos situados, mi cuerpo experimenta estímulos que van a dar sentido a una comprensión de un estado cualquiera, ¿se entiende? Cuando yo estoy informado, o sea, la información indirecta, esos procesos de comprensión no se operan. Entonces, efectivamente, la información no solamente no potencializa el acto, sino que la información tiene un lado bastante debilitante del acto porque no parte de la comprensión. Yo trabajé en esto ustedes saben que en la investigación siempre se trabaja con cosas chicas, no se trabaja con todo. Entonces trabajamos esto para tratar de comprender por qué la lectura sobre una pantalla no toma las mismas vías neuronales, sinápticas, que la lectura sobre un papel. La lectura sobre pantalla, ahora se sabe, ¿no? O sea, cuando nosotros empezamos a trabajar eso no se sabía, se constataba empíricamente, pero no se sabía. La lectura sobre pantalla toma las vías de lo que se llama la memoria de trabajo, que no crea, no imprime proteínicamente hablando, ¿no? No imprime
memoria. En cambio, la lectura sobre papel va a tomar otra vía, la vía para hacerlo rápidamente, que imprime proteínicamente y sinápticamente, imprime, o sea que modifica las células, ¿entiende? Hay una modificación de las células. Con respecto a esto, yo me permito hacer un pequeño paréntesis, porque en neurofisiología es como si no estamos ofendidos, hace mucho tiempo que estamos muy ofendidos con los ingenieros que hablan de neuronas digitales, porque en realidad no tiene nada que ver. O sea, con las llamadas neuronas digitales, frente a un impulso, ¿no? Un input y un output, no son modificadas, no guardan una memoria de lo que pasó. ¿Se arruinan o no se arruinan? Toda neurona y toda célula, pero quedémonos en la neurona, cuando hace pasar un impulso, se modifica, ¿se entiende? O sea que hay una memoria celular y una memoria tisular del tejido. Bueno, es un paréntesis, pero bueno. Entonces, el otro punto que quería abordar es la cuestión de qué pasa cerebralmente y culturalmente, porque son paralelos, con una nueva técnica como la técnica digital. En realidad lo que pasa es que el cerebro delega en la máquina las funciones que hasta ese día, hasta ese momento, él cumplía, ¿se entiende? Con el GPS, con la máquina, bueno, o sea, se delegan funciones, ¿sí? La delegación de funciones cerebrales hacia un instrumento o hacia otra especie es un mecanismo clásico de la evolución de la vida. El problema es que a la delegación de funciones le debe corresponder un reciclaje de la zona liberada. O le debe, no, le corresponde, ¿se entiende? Pero estos son mecanismos que son de la larga duración. Con el mundo digital lo que está ocurriendo es que hay una delegación masiva, rapidísima, de las funciones cerebrales y culturales y sociales sin que haya el tiempo de un reciclaje ni neuronal, ni social, ni cultural. O sea, estamos delegando, pero no estamos reciclando. Eso es efectivamente un problema cuando en la introducción se decía el colonialismo digital. Por supuesto que hay 5 firmas máximas, empresas que gobiernan todo esto, pero el colonialismo al cual nosotros hacemos referencia no es que niegue pero es mucho más profundo, que es el colonialismo de una forma de modelizar el mundo, de una interfacie entre lo humano y el mundo, que es el mismo en todos lados, ¿se entiende? En ese sentido usamos el término colonialismo políticamente, por supuesto, con respecto a las empresas, pero sobre todo como en biología se usa cuando una especie coloniza, por ejemplo, un espacio, eliminando a las otras. El mundo digital coloniza el mundo material en procesos de desmaterialización permanente. ¿Se entiende? Bueno, esos son un poco los puntos que nosotros trabajamos. Efectivamente, lo último que puedo decir para, bueno, que sea un poco más fluido, ¿no? Es que con Ariel nosotros hace mucho que trabajamos en esto, pero cuando llegó ChatGPT ocurrió algo muy interesante socialmente, es que yo publiqué hace ya, no sé, muchísimos años los primeros artículos y el libro ese que nombrabas, ¿no? O sea, Cerebro Aumentado, Hombre Disminuido, donde yo muestro el fruto del trabajo de cómo la delegación de funciones empobrece la potencia cerebral, ¿verdad? Y a nadie le importaba. Los biólogos leían el libro y chao, no pasaba nada. Cuando llega ChatGPT, la opinión pública mundial toma conciencia de esta delegación de funciones. Y esto toma cuerpo, por eso Ariel trabaja con la CTA autónoma, por ejemplo, el Central de Trabajadores, ¿no? Porque, claro, entre otras cosas,
va a eliminar un montón de puestos de trabajo, pero a la vez también hace que los periodistas, pero los estudiantes, o sea, entonces el gran público hace la pregunta que nosotros estábamos tratando sobre la singularidad de lo vivo. Yo en biología trabajé, publiqué mismo un libro que se llama así, La singularidad de lo vivo. ¿Por qué? Porque dentro del mundo de la investigación, el dogma dominante es que entre la vida artificial y la vida biológica hay una continuidad de naturaleza y una diferencia cuantitativa nada más. Entonces yo trabajo hace muchos años tratando de demostrar que hay una diferencia cualitativa entre la vida biológica. Bueno, entonces el público, cuando aparece ChatGPT, se hace esta pregunta de una manera más abrupta. No se va a decir cuál es la singularidad de lo vivo, ¿no? No va a decir, no va a decir cuál es la biológicamente, bueno, poco importa, o epistemológicamente. Lo que van a darse cuenta es de esta continuidad que se ha creado entre lo vivo y lo artificial. ¿Por qué se dan cuenta? Se dan cuenta porque dicen, si yo puedo hacer mi memoria para la facultad, mi trabajo para la facultad, yo o ChatGPT, ¿cuál es la diferencia? ¿Se entiende? O sea que estamos frente a un hecho mayor social, que es que finalmente la opinión pública se da cuenta de esta hipótesis altamente reaccionaria y peligrosa, para decirlo así, ¿verdad? De la continuidad entre lo artificial y lo vivo. O sea que el gran público toma conciencia de manera catastrófica, bueno, de esta idea, esta realidad de que se ha aplastado la alteridad. El mundo algorítmico es un mundo que se ve englobante, totalizante y único, y las hipótesis de todos los colegas con los que yo trabajo en biología molecular, en robótica, en informática, la hipótesis es que el mundo es algorítmico. Es la metafísica actual. El mundo es algorítmico, ¿verdad? Entonces, con Ariel nosotros dijimos tenemos que tratar de explicar un poco que la resistencia a esta profunda colonización del mundo algorítmico pasa por establecer la alteridad, una alteridad. Y lo último que digo es, el gran público y también nuestros amigos de la Central de Obreros, los periodistas, bueno, dicen, ¿cuál es la diferencia? No hablan de alteridad. Dicen, ¿cuál es la diferencia entre Pedro y María y la máquina? Y entonces van a decir, tenemos que encontrar un módulo, una competencia que Pedro y María tienen y que la máquina no tiene. Cuando la pregunta se hace en este orden, ya estamos vencidos por la colonización algorítmica, porque en este orden yo doy como presupuesto que un ser vivo es un agregado de funciones de la misma manera que la máquina es un agregado de funciones. En realidad, a la pregunta ¿qué le falta a la máquina? La única respuesta que podemos darle desde el punto de vista de la fisiología y de la epistemología, a la máquina le falta todo. ¿Por qué todo? Porque lo que le falta es el todo orgánico que organiza la vida individual y social de lo vivo, donde hay que entender, y termino con esto, así ya estoy seguro que fui totalmente confuso, entonces voy a decir una cosa aún más confusa. En realidad, dentro del mundo orgánico, el todo no es la suma de las partes, el todo no es más que la suma de las partes. En el mundo orgánico, el todo precede las partes. ¿Se entiende? O sea que el todo orgánico no se define por las partes que lo componen. Dentro de la epistemología de la complejidad, nosotros tenemos que tener en cuenta de que un conjunto complejo, en un conjunto complejo, el todo seguramente es menos que la suma de sus partes. Así termino con esto que en español y poco claro,
pero les agradezco la escucha igual. Obrigado, professor. Bueno, É, no, para, para, para agregar ahí, sumar ahí algunos elementos a la confusión, pensaba, bueno, que parte de la estrategia del libro tuvo que ver justamente con una coyuntura, digamos, muy concreta que fue, digamos, esto que contaba Miguel, ¿no? Verificar que la emergencia masiva del ChatGPT despertó una preocupación, ¿no? Fue como la interrupción de un sueño, ¿no? Pero que al mismo tiempo presentó una vigilia más pesadillesca que el sueño para muchas personas y nosotros hicimos a principios del 2023 un encuentro, ¿no? para hablar sobre estas cuestiones a partir de una nota periodística que sacamos en el diario Tiempo Argentino y vino mucha gente de distintas pertenencias y actividades preocupada justamente por esta idea de que veía que sus conocimientos y sus actividades podían ser reemplazadas, digamos, no por la máquina. Entonces, digamos que la problemática se centraba en esa posibilidad del reemplazo. Lo mismo ocurre con la Central de Trabajadores de la Argentina. En mi caso, digamos, pertenezco a la CTA Autónoma, dentro de la cual creamos un área de nuevas tecnologías para pensar estas cosas. Pero bueno, nosotros decíamos acá hay un punto de partida que es ya problemático, por eso la estrategia del libro inicialmente es generar herramientas y condiciones para poder establecer esa distinción, esa diferencia de naturaleza. Sobre todo partiendo de una perplejidad y es verificar que, digamos, hace algunas décadas cualquier persona, ¿no? por la calle consultada sobre la relación entre una inteligencia orgánica y un robot, sin la necesidad de utilizar este vocabulario, la persona podría haber constatado que hay una diferencia de naturaleza, ¿no? Es decir, que son dos mundos y dos cosas absolutamente distintas. En cambio, una persona que trabajaba ya en modelización y en ciencia, al contrario del sentido común, ¿no? Afirmaría que en realidad la diferencia es de grado y no de naturaleza. Entonces lo que nosotros vemos es acercarse, ese sentido común que todavía ofrecía algún tipo de resistencia, ¿no? Ahora acercarse a este mundo docto, digamos, que en todo caso apuesta por esta apuesta metafísica que decía Miguel, que es la de, bueno, establecer como no solamente una equivalencia de naturaleza y una homologación, digamos, entre una condición y la otra, sino a partir de esa homologación, bueno, generar las condiciones para ya pensar en la superioridad, digamos, de la inteligencia artificial por sobre la inteligencia orgánica. Bueno, por eso nuestro grito de guerra consistió en afirmar, no, el problema no es que la inteligencia artificial sea superior a la inteligencia orgánica, sino que el modelo de inteligencia del cual se vale la inteligencia artificial es básicamente aquel mismo modelo que asocia la inteligencia meramente al cálculo y a la capacidad combinatoria, y al cerebro como el músculo privilegiado, ¿no? Es decir, entonces, por un lado el fetichismo cerebral, y de hecho hace muchos años que se habla de coeficiente intelectual, que se habla de neurociencia, que se habla, bueno, del potencial del cerebro, incluso hay muchas técnicas parecidas a la autoayuda o terapias que les dicen a las personas que no están utilizando todo lo que podrían utilizar para eficientizar su cerebro. Es decir, que hay todo también un terreno discursivo sobre el cual se monta de alguna manera esta homologación de la inteligencia artificial con la inteligencia orgánica. Y bueno, Miguel decía, a la inteligencia artificial le falta el todo. Bueno, y al mismo tiempo hay algo que la inteligencia artificial no puede hacer, que no es una competencia que le faltaría, ¿no? Sino básicamente lo que no puede hacer es no aprender. Es decir, la inteligencia artificial puede aprender en el sentido de
capturar como información aquello que desde nuestro punto de vista no es información, por lo tanto ahí ya hay una violencia, una primera violencia, y al mismo tiempo puede, a partir de ese modo de captura, sí, producir combinaciones a una velocidad inusitada y producir incluso emergentes, digamos, ¿no? Es decir, emergentes, etc. Bueno, lo que no puede hacer es no aprender, porque de ese modo sería ineficiente, ¿no? Es decir, hay una ratio última, digamos, que tiene que ver con el rendimiento y con la eficiencia eh, que también de alguna manera deja ver una dimensión política e ideológica, digamos, de fondo, que si nosotros aceptamos esa homologación, aceptamos también digamos, con ella, aceptamos también esa dimensión política e ideológica, digamos, que no tiene que ver con un contenido, sino con un procedimiento, digamos, ¿no? Este, bueno, y por otro lado, digamos, también quería hacer dos aclaraciones, pero que tienen que ver con recoger eh, algunas críticas o algunas miradas o algunas confusiones, digamos, ya que hablamos de confusiones, respecto de lo que estamos planteando. Algunos dicen, bueno, pero hablar del cerebro en los términos en los que habla Miguel no es incurrir en una especie de biologicismo, digamos, ¿no? Eh, claro, pero justamente cuando Miguel dice en el libro El cerebro aumentado, el hombre disminuido, el cerebro no piensa, por eso el subtítulo del libro, el cuerpo sí. Bueno, estamos hablando ya de que cuando hablamos de cerebro, hablamos de una dimensión, digamos, física, química, neurofisiológica, pero que no está desconectada, digamos, que no está solamente en un laboratorio y parcialmente se puede desconectar, pero que se debe a un emplazamiento, yo diría un emplazamiento existencial, es decir, ese emplazamiento es el que de alguna manera nos da la pauta de que no puede haber una inteligencia sin cuerpo, ¿no? Es decir, o en todo caso, una inteligencia sin cuerpo, eso se llama inteligencia artificial, ¿no? Es decir, despejar el primer equívoco. Esto no es biologicismo, estamos hablando de fenomenología, de un emplazamiento existencial, con historia, etc. Segundo equívoco, digamos, que hay que despejar. Bueno, no estamos tampoco eh, planteando una eh, realidad, es decir, una escatología. Es decir, no estamos diciendo acá se acabó el mundo, acá no, hay la vigilancia es total, no hay márgenes. Lo que estamos diciendo es que los márgenes hay que construirlos sobre la base de esta advertencia. Es decir, que no, los márgenes no los podemos construir sobre la base de un voluntarismo o sobre la base de, bueno, el desconocimiento de la materialidad de estos procesos, digamos, ¿no? En definitiva, nosotros creemos que trabajamos sobre la base de una apuesta materialista, digamos, ¿no? Ética, política, epistemológicamente materialista, ¿no? Y esto forma parte de los procesos materiales, ¿no? Por otro, un último equívoco, digamos, que a veces en la lectura se puede producir, es que cuando nosotros hablamos de artificial y de orgánico, no estamos eh, reeditando por otros medios la distinción entre naturaleza y cultura o entre naturaleza y artificio. Por supuesto que antropológicamente, si nosotros partimos de la base, digamos, de un animal naturalmente artificial, digamos, ¿no? Solo que estamos hablando de la especificidad, digamos, de esta emergencia como una irrupción mayor. Entonces, la hipótesis de una irrupción mayor de alguna manera desamarra o desancla la irrupción digital respecto de la historia de la técnica, ¿no? Es decir, que ahí habría otra conversación, es decir, ¿qué pasa con la historia de la técnica en este bicho, en este animal? Y digamos que por eso, bueno, la tentación a decir los mecanismos digitales más avanzados se comportan como una nueva especie, como dice Miguel, digamos, lo cual también irritaría seguramente a algunos biólogos que se dedican a las especies, pero
me parece que es importante por ahí establecer un suelo común de conversación con diferencias, ¿no? Con disidencias, pero bueno, es algo que a veces me doy cuenta porque me pasa que hablamos en algún lugar o hay gente que lee el libro y después aparecen estos interrogantes y estas dudas y me parecía que era importante poder, no sé si aclarar, digamos, pero sí al menos plantear que somos conscientes de ellas. Ah, gracias, profesor Miguel, profesor Ariel. Ah, es muy impresionante la discusión. Tenemos algunas preguntas. Gostaria de saber, professor Virgílio, quer fazer um comentário? Eu gostaria, sim, primeiro queria dizer que as duas falas foram fascinantes, né? A do professor Miguel e do professor Ariel. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Miguel inicialmente, que eu gostaria de pedi-lo para explorar um pouco mais uma afirmação que ele fez dizendo que o mundo já é algorítmico. No, yo critico esa posición. Lo que pasa es que dentro del mundo de la investigación, así por más múltiple y contradictorio que es el mundo, no existe un mundo de investigación, claro, la, la idea subyacente es que el mundo corresponde a las formas algorítmicas, ¿verdad? O sea, cuando la gente modeliza, cuando los investigadores modelizan proteínas o modelizan flujos de autos en la calle, cuando modelizan lo que modelizan, la idea que está atrás es que el modelo algorítmico corresponde, es como un lado y el otro de una medalla, o sea, hay una especie, hay un movimiento no dicho y no pensado de un realismo radical en este momento donde lo que se presenta bajo el modelo algorítmico se pretende que es la realidad del mundo. Es por eso que Entende? las teorías cognitivistas, por ejemplo, que hablan de error cognitivo, consideran que hay una realidad que yo tengo que percibir de la manera más exacta posible. Acá hay un problema epistemológico y filosófico y con consecuencias políticas, que es el surgimiento de un neorealismo radical y totalitario, ¿no? Que, bueno, por lo menos, no digo que hay que estar de acuerdo o no, pero por lo menos hay que ver que estamos frente a la emergencia de un neorealismo total, porque los modelos algorítmicos no se consideran como una representación del mundo, sino como una puesta en luz de la estructura real del mundo, ¿verdad? Obrigado, professor. Eu vou passar para a Ellen, que ela então vai ler algumas perguntas, depois eu faço outras perguntas. Muito obrigado aos dois. Obrigada, professor. Na verdade, para comentar essa questão del algoritmo, tiene unas personas que estudian conciencia y que hablan también como que la realidad no existe porque todo es una construcción. Entonces, lo que yo comprendí de que ha dicho ahora, yo tengo un comentario que es, voy a comentar que cuando ha dicho de biológico, que la colonización que está abordando es el sentido biológico, yo creo que está cerca del sentido biológico, está cerca del sentido político también, porque cuando hablamos de colonización, esa colonización eso es una pregunta, porque cuando habla que, no sé si está comprendiendo, pero cuando habla que es una cuestión, no es una cuestión de traducción como la inteligencia artificial hace, pero es que lo humano no hace traducción, pero transducción.
Entonces, que está comparando el sentido biológico con esa artificialidad. Pero la minha questão para ustedes, ambos, los dos, es que hasta que ponto essa artificialidade ela não está também entrando em sentido biológico e também influenciando os processos de transdução. Porque quando dijo que quando miramos a tela, o processo neuronal é diferente de quando leemos em papel, isso é uma questão que quando eu hice doutorado em bioética, eu estava pensando como que o humano cambiou, pero cambiou de um modo como não podemos parar isso, temos que lidar com isso. Porque é como uma medicação que hace mal, pero já está haciendo, não tem como volver. Então, como entender isso? Então, a questão é, a minha pergunta para Miguel, para o professor Miguel, é que se esse processo de influência que as tecnologias estão tendo em sentido biológico, se isso não está influenciando também todo esse processo de transdução que seria apenas biológico. Entende? E para professor Ariel, pensar que a questão da epistemologia, que a epistemologia não é um algoritmo, que se a epistemologia não é um algoritmo que está fazendo colonização antes que tenhamos todo esse mundo digital, porque está como formatando o pensamento, formatando o pensamento desde uma perspectiva que é europeia, que é uma perspectiva que direciona todo nosso conhecimento e também aprisiona o corpo e os sentidos para que esteja atendendo a isso. Não sei se está claro a questão, pero é que quando colocaram a questão de que o cérebro não pensa, que a inteligência artificial não pensa, que é uma reprodução que é uma ideia cartesiana, pensar a mente separada do corpo e a inteligência artificial não tem corpo. Então, isso é uma parte hasta que ponto a inteligência artificial reforça este conceito de distinção de corpo e mente e como se queda nosso corpo e nossos sentidos com este grande reforço de la inteligência artificial sobre esta epistemologia que é hegemônica e que não é solamente hegemônica para o sul ou para outros modos de pensar, pero também é hegemônica para dentro de própria tradição europeia, é um conceito que também se hizo hegemônico por um sentido político. Então, o algoritmo ele reproduz uma ideia pré-formatada, e o conhecimento também. Então, quando penso que como pensamos o biológico e o político, porque o biológico está submetido a esses processos que são políticos. Bueno, hay muchas preguntas en tu pregunta, ¿no? Voy a tratar de decir algunas cosas, ¿no? O sea, bueno, por empezar, cuando nosotros decimos que el cerebro no piensa y la máquina tampoco, la inteligencia, lo que estamos diciendo es que en realidad, desde un punto de vista neurofisiológico, el pensamiento articulado es una combinatoria que captura los cerebros para funcionar, ¿se entiende? O sea, el cerebro no secreta el pensamiento como la vesícula secreta la bilis. El pensamiento
articulado, estoy hablando del pensamiento simbólico, nosotros lo vemos más o menos todos como una combinatoria semiautónoma de la cual participan los cerebros, participan las máquinas y participa el paisaje, todo participa, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, cuando decimos el cerebro no piensa, la máquina tampoco, es porque no hay un sujeto del pensamiento. El pensamiento tiene una relación transductiva con el conjunto de los elementos que captura, que sea el paisaje, los cerebros, las máquinas. Ahora, bueno, como hay muchas cosas en tu pregunta, trato de ordenarme un poco, ¿no? Eh, en realidad nosotros no ponemos lo biológico. Ariel empezó a decir eso un poco. No es que está lo biológico y la máquina. Efectivamente hay una hibridación permanente e inmediata. O sea, todo acto, toda técnica que yo utilizo me modifica cerebralmente, por lo menos hablemos cerebralmente, pero bueno, no solamente, hay una especie de relación que se establece donde hay una mutua modificación, efectivamente. Bueno, pero la cuestión acá con respecto a esta modificación es lo que yo decía antes, la rapidez unidimensional de esta modificación. O sea que es ahí donde hay una colonización de los cerebros y de la cultura. El mundo digital tenemos que entenderlo como una potencia muy, muy grande que ni biológicamente ni culturalmente sabemos manejar, ¿verdad? O sea, tenemos esta colonización, por supuesto que es política también, es cultural y es también biológica, pero esta colonización es debido a que esta potencia no sabemos cómo manejarla, no sabemos cómo utilizarla. Y poco a poco ella nos formatea. O sea que alguien que está utilizando una máquina digital, sin darse cuenta, está siendo modificado, pero a la favor de la máquina. ¿Entiende? O sea que es el modo de funcionamiento de la máquina que con su potencia va a modificar el modo de funcionamiento o de existencia del cerebro, de la biología. Otra cosa, sí, dentro de lo que vos dijiste, para nosotros lo orgánico no es exactamente lo biológico. Hay que saber que dentro del mundo de la biología hay por lo menos una oposición muy grande entre la biología molecular, que es bottom-up, ¿verdad? Y que ella efectivamente corresponde con el mundo algorítmico muy bien, y la posición organicista, que dice que la biología funciona de manera orgánica. Lo que quiero decir es que no hablamos de la verdad de la biología, hablamos de un punto de vista de la biología que es organicista, que oponemos al punto de vista de la biología molecular. O sea, capaz que esto es medio confuso, pero es para decir que no es que nosotros oponemos la vida biológica a la máquina. La hibridación es inevitable. El asunto es que esta hibridación pasa de forma colonizante. Cuando yo decía que el algoritmo coloniza, no digo que el algoritmo es una especie. Hago la comparación en el sentido de que cuando en un jardín hay una hierba que coloniza a las otras, ¿qué hace? Esa hierba se desarrolla y mata a todas las otras, a las otras hierbas, ¿no? O sea, a la multiplicidad, a la variabilidad, ¿verdad? Lo que está pasando con el mundo algorítmico lo podemos constatar en nuestra casa. Los objetos van desapareciendo porque los objetos no son más necesarios. O sea, todo se concentra en una máquina única que hace interfase con el mundo, ¿verdad? Bueno, en ese sentido decimos que hay esa colonización. Ahora, es evidente de que todo descubrimiento, toda producción científica y tecnológica lleva la traza de el mundo que la creó. El mundo algorítmico lleva en sí la traza del mundo colonial europeo o noramericano, y es efectivamente la hipótesis
utilitarista que es absolutamente consubstancial con el neoliberalismo. O sea, que el mundo sea contable, pasar de una existencia compleja a un funcionamiento, esto hace que efectivamente dentro de lo que nosotros analizamos como colonización algorítmica, implica, efectivamente, lleva también una colonización política, cultural, que corresponde a la expansión del neoliberalismo. Pero no sé, como traté de contestar varias pistas, no sé si está muy confuso, demasiado, le paso la palabra a Ariel para que arregle las cosas un poco. No se me ocurre cómo arreglar, sí, pero sí pensaba un poco que por ahí hay, es decir, desplazarse del modelo del uso, ¿no? Que es un poco naif, digamos, ¿no? La idea de que se puede usar bien o usar mal el algoritmo, a otro modelo que es el de la relación de fuerza. Es decir, una relación de uso, ¿no? Es decir, presupone, digamos, una herramienta más o menos inerme, bueno, o donde las modificaciones se dan a lo largo de mucho tiempo y por lo tanto los procesos se integran sin la necesidad de que un elemento domine al otro, digamos, ¿no? En cambio, si nosotros pensamos en términos de relación de fuerza, es decir, pensamos la irrupción digital como una potencia en el mundo, ¿no? Como una fuerza, digamos, que tiene una fuerza cualificada de una manera particular, por eso es necesario comprender cuál es su lógica de funcionamiento, cuáles son sus propias tendencias. Por un lado, la emergencia de una fuerza tan grande hace posibles un montón de cosas, ¿no? Es decir, crea en nuestra vida nuevos posibles, ¿no? Es decir, ahora puedo comunicar esto mismo que estamos haciendo, digamos, ¿no? Por ejemplo, comunicarnos de esta manera o calcular mucho más rápido o este, indagar sobre comportamientos de consumo o incidir en la opinión pública o un montón de funciones, algunas cotidianas, otras de gran escala social. Es decir, que hay nuevos posibles a partir de la emergencia. Pero claro, el problema es cómo se relacionan esos nuevos posibles con los posibles, ¿no? Que no tienen que ver necesariamente con eso, sino que tienen que ver con el conjunto, digamos, que comprende a una apuesta vital, por ejemplo, ¿no? De una comunidad, de una sociedad, de unas personas. Es decir, ¿cuál es esa relación de fuerza entre esos nuevos posibles y otros nuevos posibles? Digamos, ¿no? Es decir, cuando agarramos un teléfono, un celular, que lo seguimos llamando, por ejemplo, no sé en Brasil si lo llaman teléfono, nosotros todavía decimos teléfono celular y es una computadora, ¿no? Ya, digamos, es que hay un retraso, si no lingüístico, lexical, digamos, un retraso de léxico que es sintomático, ¿no? Porque ya el teléfono celular, cuando apareció, también hizo posible ser encontrado todo el tiempo en todas partes, algo que antes solamente era posible gracias a los servicios de inteligencia, digamos, ¿no? O al espionaje. Es decir, uno podía ser encontrado todo. Ahora, es decir, a partir de la democratización del espionaje, digamos, que sería la aparición del teléfono celular, no es que simplemente, bueno, nos permite comunicarnos más, sino que básicamente cambia completamente la gestualidad, cambia completamente el modo de desplazamiento y la relación con el territorio. Entonces, en la medida en que yo estoy todo el tiempo con el celular y que todo el tiempo estoy disponible para ser encontrado, estoy más cerca de lo que el celular hace posible. Si yo estoy más cerca de lo que el celular hace posible, hay algo ahí que es inevitable pensar como formateo, digamos. Y no solo eso, digamos, ¿no? Es decir, bueno, luego, es decir, esa emergencia del teléfono celular hizo posible además la incorporación de una computadora. Es decir, que todos lleváramos en nuestro bolsillo una computadora, digamos. Y esa computadora es la vía de entrada de la racionalidad algorítmica. eh, bueno, que digamos, ya estamos hablando de toda otra potencia, digamos, ¿no? De toda otra potencia. Son una superposición de capas. Y estos procesos los podemos contar de una manera totalmente experiencial porque nos sucedieron hace 2 minutos, digamos. ¿No? Es decir, hace 2 minutos no nos dimos cuenta
y tenemos una computadora en la mano, ¿no? Y bueno, y en ese sentido, de vuelta, digamos, ¿no? Pensar esto como relación de fuerza tal vez nos habilite a otros márgenes de intervención, sobre todo teniendo en cuenta que no partimos de la hipótesis de un sujeto de la conciencia que puede discernir y que puede establecer los parámetros del buen uso o del mal uso, sino que, bueno, hay, por eso la idea, digamos, de que el actuar, bueno, ¿qué es lo que actúa? Es otra pregunta, digamos, que sigue un poco al desarrollo que estamos haciendo. Gracias, Ariel. Me gustaría proponer que voy a leer tres preguntas del público, de la audiencia, entonces que voy a leer una, todas juntas, entonces vosotros pueden elegir responder algunos puntos, podemos encaminhar para encerramento de la discusión hoy. Entonces, la primera pregunta de Celso Malaquias, es también un pesquisador de nuestro grupo. Ele diz: Hola, buenos días, gracias por la presentación muy rica, muy estimulante. Ante este escenario de colonización digital, ahora acentuado por el nuevo alcance de la inteligencia artificial con LLM, grandes modelos de linguagem como ChatGPT, como podemos lograr um equilíbrio entre a inteligência humana e a artificial? Considerando e enfatizando que as pessoas leem cada vez menos e delegam cada vez mais suas vidas e atividades profissionais a las IAs, com possíveis danos ao cérebro humano, qual seria um modelo de equilíbrio entre a IA e os humanos? Como manter o controle de las ações e capacidades cognitivas humanas neste cenário? Gracias. As perguntas que estão dirigidas a vosotros são todas muito complexas. Eu não sou, são sempre muitas perguntas em uma pergunta, mas eu vou ler a segunda, que é de Lucas Vilauta, que é também pesquisador da cátedra, que também pesquisa o tema de filosofia da tecnologia, que has hecho a sugestão para vosotros. As tecnologias digitais ou a digitalidade não haviam produzido uma descontinuidade ontológica e um cambio epistêmico radical com os modos de controle e governo da informação de tal maneira que devienen indiscernibles lo técnico de lo biológico, pues que ambos não são mais indivíduos, sino relações que não sejam informação binária reduzibles a bits. Isso é claro, pero tomando uma filosofia como a de Simondon, não podemos afirmar que a individuação física, vivente, psicossocial e técnica estão todas bajo uma mesma condição ontogenética, a saber, o processamento da informação. Não haveria aí uma continuidade ineludível de lo digital e lo vivo? E a última pergunta é de Macarena Elzardia. ¿Por que volver a la fenomenologia? Si las respuestas se encontram en el materialismo, ¿no será necesario distinguir entre la fenomenología y el materialismo? ¿Hay diferencias entre ellos en cómo se comprende el cuerpo y el lenguaje? ¿Han indagado en estas distinciones para responder a sus preguntas? Muchas gracias, excelentes ponencias. Entonces, yo paso a ustedes para hacer comentarios acerca de las preguntas y podemos también pensar en un encaminamiento para encerrar nuestra conversa hoy. Es todo muy
denso. Sí, claro, es cierto que es muy denso lo que estamos hablando y que tiene, es tan englobante de toda la realidad actual, ¿no? Que efectivamente, bueno, hay que tener mucho cuidado para no ir por todos lados, ¿no? Porque, bueno, toca todo. Eh, yo creo que efectivamente hay sí hay un salto, hay una discontinuidad entre lo que diríamos el mundo analógico y el mundo de la discretización digital. Hay un salto epistemológico, pero hay un salto de transformación de nuestros cuerpos y de la materialidad. Ese salto, para quedarnos simplemente en la percepción no la entendemos como algo subjetivo, ¿no? Sino como procesos de construcción objetivo de mundo, ¿no? Ese salto pasa de la construcción, la co-construcción del mundo, ¿no? Por todos los vectores que existen. La co-construcción del mundo siempre es por una especie de recorte. Recorte quiere decir que la percepción no, justamente no se enfrenta a un mundo, a un real numérico, donde yo puedo modelizar como puntos lo que en la realidad existe como espacios, como infinitos, como transfinitos, ¿verdad? O sea, que la modelización discretizante del mundo, la numerización del mundo, efectivamente está co-construyendo una otra realidad que no corresponde al modo de recorte, de construcción de lo vivo y de la cultura. O sea que en ese sentido hay una incompatibilidad, pero esa incompatibilidad no es forzosamente guerrera. El problema es que nosotros no nos damos cuenta de la alteridad. Si nosotros podemos darnos cuenta de la alteridad, nosotros tenemos mucho interés a utilizar, como esto estamos haciendo, las máquinas numéricas, las máquinas que discretizan, ¿verdad? Al servicio de el mundo de la cultura y de la vida que no discretiza, no existe en un real numérico, ¿verdad? O sea, existe dentro de un continuo que se construye con la experiencia. El problema es que nosotros tenemos que poder establecer esa alteridad. Hay un desafío para establecer esa alteridad. Yo no creo para nada que se pueda mirar el mundo con un retrovisor, ¿verdad? O sea, la hibridación ya está, la modificación ya está, y de lo que se trata ahora es de qué orientación podemos darle, ¿verdad? Si podemos dar una orientación más orgánica, lo cual significaría concretamente, podemos territorializar los fenómenos hoy digitalizados, podemos crear una multiplicidad de digitalizaciones al servicio de la multiplicidad y la diversidad. Si no podemos, efectivamente hay un problema muy grave, pero la cuestión es cómo nosotros podemos incorporar orgánicamente, que eso quiere decir reterritorializar esta hibridación. Ese es el desafío. El mundo digital es el mundo del triunfo del binarismo colonial, porque el mundo digital es el mundo donde se cree que hay un software y un hardware, ¿no? Mi pronunciamiento del inglés es muy malo, pero se entiende, espero. En realidad, el software y el hardware, no, eso es cierto en el mundo digital. Pero en el mundo de la cultura y en el mundo biológico no hay software y hardware. O sea, no hay una diferencia binaria entre pensamiento y cerebro, ¿verdad? O sea, hay una unidad dinámica con niveles de organización diferentes, pero no separables. Ustedes imagínense si realmente el cerebro fuera como lo quieren el neorrealismo algorítmico. Si el cerebro fuera como una computadora, en realidad lo que yo introduzco dentro de mi computadora
tendría que modificar físicamente la computadora, ¿se entiende? O sea que si realmente, si la computadora funcionara como mi cerebro, de repente yo pongo una información y por su historia singular de la computadora, no acepta esa información, la modifica, ¿no? Y la modifica y esa modificación también modifica físicamente la computadora. Bueno, por supuesto eso es una alucinación, ¿verdad? Pero el cerebro y el cuerpo funcionan así. Toda información modifica materialmente mi cerebro, mi cuerpo. Esas son las bases de la alteridad que tenemos que encontrar. Tenemos que encontrar esa alteridad. Con respecto a la intervención del colega que evocaba Simondón, no sé si entendí bien, pero en todo caso lo que sí puedo decir, si entendí un poco, es que por supuesto que las máquinas digitales participan de ahora en más de los procesos de individuación. O sea que, por supuesto que los procesos de individuación están todos influenciados por el vector digital. El problema, yo diría, es la fuerza monopólica del vector digital, a la cual tenemos dificultades a articularle esa potencia de la singularidad de la cultura y de lo vivo, ¿verdad? Bueno, no sé, es un poco eso, o sea, lo que más o menos me quedó de las preguntas, ¿no? No, una cosa que yo quería agregar respecto de algo que había mencionado Ellen, que es la cuestión de la deconstrucción, bueno, no, que es una cuestión que apareció, digamos, en los últimos largos 40 años, pongamos, y que es como un eje transversal que por derecha y por izquierda interviene, porque uno podría decir, bueno, dentro de la tecnociencia, la idea de que todo cuerpo y toda vitalidad es deconstruible y recombinable, bueno, desde nuestro punto de vista es una idea reaccionaria. Ahora, un colectivo, por ejemplo, que lucha por una disidencia de género y que piensa en términos de, bueno, la deconstrucción de un mandato, digamos, de un mandato hegemónico, patriarcal, bueno, esa idea de deconstrucción es una idea de combate, digamos, ¿no? Es si se circunscribe de manera situada a una estrategia política, digamos, ¿no? El problema de aislar la noción de deconstrucción de una lucha situada, bueno, en todo caso, casi diría que eso es lo que hace el neoliberalismo. Digamos, ¿no? Es decir, aislar la función de construcción y pone en paridad todo lo existente. Y si todo lo existente está en paridad, bueno, no hay alteridad, digamos. Y tampoco hay individuación, porque la individuación es posible porque hay alteridad, digamos, ¿no? Es decir, y si se puede alcanzar una nueva individuación, ¿no? Una nueva composición porque hay alteridad, porque hay irreductibilidad, porque hay especificidad. Sin ello, digamos, bueno, y por eso tiene sentido desde nuestro punto de vista pensar la especificidad, digamos, de la lógica digital o de la digitalización de la experiencia, digamos. O sea, nosotros no estamos impugnando la participación, digamos, de lo digital en los procesos de individuación, sino en todo caso diciendo no es lo mismo digitalización de la experiencia que un tipo de individuación que no podemos de antemano tampoco prever, digamos, ¿no? No podemos decir la buena individuación. Sí, nosotros eso no lo podemos plantear, digamos, ¿no? Gracias. Tiene más preguntas llegando, pero ya tenemos, yo creo que hablamos de muchas cosas para pensar. En ese momento, en nuestro grupo, estamos pensando en regulación de la inteligencia artificial. Entonces, en cuanto vosotros hablaban, me pasó la cuestión de los neuroderechos, que no hablamos y no vamos a hablar hoy, pero en pensar en todos estes cambios, como estão cambiando
nosotros y cómo vamos a pensar no apenas en niveles formales de lo que puede en lo que no puede, pero como habló Miguel sobre esa apropiación y esa resignificación. También como Ariel habló, me recordó también Donna Haraway, esa cultura cyborg, esa cosa de se apropiar para hacer algo nuevo o una contestación política. Tenemos muchos caminos en abierto en esta revolución tecnológica. Me gustaría saber, pasar la palabra a vosotros para una palabra final, para encerrarnos hoy, y al profesor Virgílio também. Muito obrigado, Ellen. Eu queria mais uma vez agradecer o professor Ariel e o professor Miguel por trazerem ideias tão instigantes e fascinantes. Eu creio que precisaríamos de ter um novo seminário como esse, focalizado em alguns pontos, já que a discussão é muito ampla, né? Espero que não consigamos fazer isso. Muito obrigado aos dois. Foi uma honra para nós aqui no IEA da USP termos vocês dois nessas discussões tão interessantes. Muito obrigado. Passo para você, Ellen. Também agradeço, muitas graças. ¿Quieren hacer una palabra final? Yo creo que, digamos, un punto importante es establecer, como decía antes, un suelo de discusión, ¿no? Donde pueda haber, ¿no? Diferencias, donde pueda, eh, pero partiendo de la base de que ese suelo de discusión y que estas pistas y que las investigaciones como la de Miguel de tantos años, bueno, no son versiones definitorias de lo que es la realidad, sino puntos de partida y bases importantes porque tienen investigación detrás para una investigación, tal vez la única investigación, y quedó prendido el micrófono de acá eh, tal vez la única investigación militante, digamos, que valga la pena, digamos, en este terreno, que es, bueno, de qué manera tensionar, ¿no? Esa potencia, de qué manera inscribirla en nuestros rituales, en nuestras necesidades que conectan con nuestra historia, que conectan también con nuestra necesidad de no saber, digamos, ¿no? Es decir, cómo esa necesidad de no saber, ¿no? Establece una relación con la potencia digital, en un sentido artístico, en un sentido, por ejemplo, nosotros ahora hay una conversación pendiente con un observatorio de bienes comunes en Italia, en Nápoli, que, bueno, que están pensando en la utilización de la inteligencia artificial para cuestiones que tienen que ver con combatir la gentrificación urbana o con la renta básica o ingreso básico universal y otras cuestiones. Y bueno, entonces, evidentemente para nosotros es interesante que pueda existir dentro de apuestas políticas que para nosotros son importantes, bueno, una investigación acerca de cómo es posible desviar, cómo es posible transgredir, cómo es posible eh, eh, neutralizar los efectos eh, más colonizantes, digamos, de estas tecnologías. Entonces, me parece que es una investigación por delante, que queda por delante y que no se da solamente en el laboratorio, sino que se tiene que dar en el territorio, en el terreno, ¿no? En el terreno de una apuesta concreta, digamos, ¿no? Mm, De una situación, digamos, diría Miguel, y la noción de situación me parece, bueno, que daría para otra nueva conversación. Así que bueno, lo dejo pendiente como hacen a veces las plataformas que dejan pendiente para después vender nuevos capítulos. Bueno, de mi parte, yo, claro, estoy de acuerdo que esto no puede ser más que
espero, un primer encuentro para hablar, porque, bueno, como dijo el profesor, también habría que ver, por ejemplo, una próxima vez, por ejemplo, si fijar cuáles son unos puntos más definidos para que no sea tan general la cosa. Ahora, es cierto que el mundo digital es el mundo que por excelencia niega los límites que limitan y protegen la vida y la cultura. La consigna del mundo digital, o sus defensores en todo caso, es todo es posible, ¿verdad? O sea, todo es posible y ningún límite debe ser respetado ni... bueno, a mí me parece que efectivamente nosotros en este mundo que produce lo que se llama la posverdad, ¿verdad? O sea, donde todo podría ser cierto en esta deconstrucción, como evocaba Ariel, una deconstrucción totalmente loca, donde si una deconstrucción puede ser total es porque todo es construcción subjetiva y que no hay ningún real. Entonces, simplemente el principio materialista de base es que si todo es posible, nada es real. Y nosotros tenemos que efectivamente tener en cuenta cómo se expresa, dónde aparece, cómo se manifiesta los puntos de real en un mundo donde aparentemente todo es constructible y deconstructible y que todo es posible. Esos puntos de real se manifiestan en la experiencia. Y yo creo que la resistencia a este colonialismo neoliberal digital que pasa por apropiarse del mundo digital, por supuesto, no rechazarlo, sino apropiarse de manera transgresiva, la resistencia pasa por la experiencia que puede establecer en situaciones concretas asimetrías, evidencias, ¿verdad? Donde la gente no tiene que quedarse atrás de la pantalla esperando una nueva noticia para saber a quién va a creer, sino que puede experimentar. Yo creo que la resistencia pasa realmente porque la experiencia de cuerpos entre cuerpos, utilizando lo digital, decidan qué es lo que en situación es verdadero y qué es lo que es falso, ¿verdad? Me parece que, bueno, eso sería una pista más, pero bueno, dentro de este popurrí un poco así que, bueno, que presentamos hoy, ¿no? Muchas gracias, profesores. Me gustaría comentar más sobre algunas cosas, pero agradezco tu disponibilidad para hablar para nosotros hoy. Agradezco al profesor Vigilio Lucas también que ha sugestionado a tu presencia para hablarmos más de esos aspectos filosóficos. También a todos de IA y las personas que están nos oyendo. Espero que continuemos hablando, pensando este nuevo mundo de las revoluciones tecnológicas en conjunto. Muchas gracias. Gracias a Gracias. ustedes y hasta la próxima vez, entonces. Hasta la próxima. Sí. Muito Chao. obrigado. Obrigada. Obrigado. Sí, Obrigado. sí. Chao.